La literatura, una de las bellas artes más enriquecedoras, nos ha regalado obras inolvidables en forma de novelas, relatos y cuentos. Dentro de este último género, han surgido historias memorables que han sido objeto de profundo análisis. Cada una de estas obras sigue una estructura que ha sido cuidadosamente estudiada por críticos y teóricos literarios, como Roland Barthes y Claude Bremond. En este video, aplicaremos estos enfoques al análisis del cuento Pájaros en la boca de Samantha Webling, explorando las capas simbólicas y estructurales que hacen de esta historia una reflexión compleja sobre la libertad, la identidad y la relación entre madres e hijas. Sin más preámbulos, comencemos con este análisis literario. Pájaros en la boca es un cuento que explora la compleja relación entre una madre y su hija en un entorno rural aislado. La narrativa se centra en la tensión y el conflicto que surge cuando la hija comienza a desarrollar una extraña relación con los pájaros que se encuentran en la casa. La historia comienza con la presentación de la madre y la hija, que viven en una casa rural rodeada de naturaleza. La madre, que permanece sin nombre, es una figura autoritaria y controladora que intenta mantener a su hija bajo su influencia. La hija, por otro lado, es una figura silenciosa y enigmática que se siente atrapada en su entorno. A medida que la historia avanza, la hija comienza a desarrollar una fascinación por los pájaros que se encuentran en la casa. Los pájaros se convierten en un símbolo de la libertad y la independencia que la hija anhela, y ella comienza a pasar más tiempo con ellos. La madre, sin embargo, se siente incómoda con esta relación e intenta intervenir. La tensión entre la madre y la hija se vuelve cada vez más palpable a medida que la historia avanza. La madre intenta controlar a su hija, mientras que la hija se rebela contra su autoridad. Los pájaros se convierten en un punto de conflicto entre las dos, y la relación entre ellas se vuelve cada vez más complicada. A través de la narrativa, Webling explora temas como la identidad, la libertad y la relación entre madres e hijas. La autora utiliza la figura de los pájaros para representar la libertad y la independencia que la hija anhela, y la casa rural para representar el entorno aislado y controlador en el que viven. La historia se desarrolla en un ritmo lento y contemplativo, lo que permite al lector reflexionar sobre la complejidad de la relación entre la madre y la hija. La prosa de Webling es precisa y evocadora, y los personajes están bien desarrollados y complejos. Secuencia 1. Introducción a la casa y los personajes. Esta secuencia se desarrolla en las primeras páginas del cuento y tiene como objetivo presentar al lector el entorno y los personajes principales. Además establece el tono y el conflicto principal de la historia, y presenta a los personajes y el entorno en el que se desarrollará la narrativa. Escena 1.1. Descripción de la casa. La narrativa comienza con una descripción detallada de la casa rural donde viven la madre y la hija. La casa se presenta como un lugar aislado y silencioso, rodeado de naturaleza. La casa estaba en un lugar donde no había nada más que árboles y pájaros. No había vecinos, no había calle, no había nada. Escena 1.2. Presentación de la madre. A continuación, se presenta a la madre, que permanece sin nombre. La madre se describe como una figura autoritaria y controladora que se encarga de mantener la casa y a su hija. La madre se levantaba temprano, antes de que el sol saliera, y comenzaba a hacer las tareas de la casa. Escena 1.3. Presentación de la hija. Luego, se presenta a la hija, que también permanece sin nombre. La hija se describe como una figura silenciosa y enigmática que se siente atrapada en su entorno. La hija se levantaba tarde, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, y se sentaba en la ventana a mirar los pájaros. Escena 1.4. Establecimiento del conflicto. Finalmente, se establece el conflicto principal de la historia. La madre intenta controlar a su hija, mientras que la hija se siente atrapada y anhela libertad. La madre le decía que no se acercara a los pájaros, que eran sucios y peligrosos. Pero la hija no le hacía caso. Secuencia 2. La hija y los pájaros. Aquí se desarrolla después de la introducción a la casa y los personajes, y tiene como objetivo profundizar en la relación entre la hija y los pájaros. Igualmente, profundiza en la relación entre la hija y los pájaros, y establece el conflicto entre la madre y la hija. La hija se siente cada vez más atraída por la libertad y la independencia que representan los pájaros. Escena 2.1. La hija observa a los pájaros. La hija se sienta en la ventana y observa a los pájaros que vuelan en el jardín.
La narrativa describe la fascinación de la hija por los pájaros y su anhelo de libertad. La hija se sentaba en la ventana y miraba a los pájaros que volaban en el jardín. Le gustaba ver cómo se movían, cómo cambiaban de dirección en el aire. Escena 2.2. La hija se acerca a los pájaros. A pesar de las advertencias de su madre, la hija decide acercarse a los pájaros. La narrativa describe la emoción y la curiosidad de la hija al acercarse a los pájaros. La hija se levantó de la ventana y salió al jardín. Se acercó a los pájaros, que la miraban con curiosidad. Escena 2.3. La hija alimenta a los pájaros. La hija comienza a alimentar a los pájaros, lo que fortalece su conexión con ellos. La narrativa describe la alegría y la libertad que siente la hija al estar con los pájaros. La hija sacó un pedazo de pan de su bolsillo y lo rompió en trozos pequeños. Los pájaros se acercaron a ella, picoteando el pan. Escena 2.4. La madre descubre a la hija con los pájaros. La madre descubre a la hija alimentando a los pájaros y se enfada. La narrativa describe la tensión y el conflicto que surge entre la madre y la hija. La madre salió al jardín y vio a la hija con los pájaros. Se enfadó y le dijo que entrara en la casa. Secuencia 3. Tensión entre la madre y la hija. La secuencia se desarrolla después de que la madre descubre a la hija alimentando a los pájaros y tiene como objetivo profundizar en el conflicto entre ambas. Asimismo, profundiza en el conflicto entre la madre y la hija, y muestra cómo la hija se siente atrapada y anhela la libertad. Escena 3.1. La madre reprende a la hija. La madre reprende a la hija por desobedecerla y acercarse a los pájaros. La narrativa describe la frustración y la preocupación de la madre. La madre la miró con enfado y le dijo: «Te dije que no te acercaras a esos pájaros. ¿Por qué no me haces caso?». Escena 3.2. La hija se rebela. La hija se siente atrapada y se rebela contra la autoridad de su madre. La narrativa describe la determinación y la independencia de la hija. La hija la miró con desafío y le dijo: «No entiendes nada. Los pájaros son libres, pueden volar donde quieren». Escena 3.3. La madre intenta controlar a la hija. La madre intenta controlar a la hija, imponiendo reglas y restricciones. La narrativa describe la tensión y el conflicto entre ambas. La madre le dijo: «No saldrás de la casa hasta que prometas no acercarte a esos pájaros». La hija se negó a prometer nada. Escena 3.4. La hija se siente atrapada. La hija se siente atrapada y desesperada, anhela la libertad y la independencia que representan los pájaros. La narrativa describe la emoción y la frustración de la hija. La hija se sentó en su habitación, mirando por la ventana, deseando poder volar como los pájaros. Secuencia 4. Confrontación y resolución. Esta secuencia se desarrolla después de la tensión entre la madre y la hija y tiene como objetivo resolver el conflicto. Escena 4.1. La hija se enfrenta a su madre. La hija decide enfrentarse a su madre y expresar sus sentimientos. La narrativa describe la determinación y la independencia de la hija. La hija se levantó y se enfrentó a su madre. «No puedes mantenerme encerrada», le dijo. «Necesito ser libre, punto». Escena 4.2. La madre se da cuenta de su error. La madre se da cuenta de que ha estado controlando demasiado a su hija y decide cambiar su actitud. La narrativa describe la reflexión y el arrepentimiento de la madre. La madre miró a su hija y vio la determinación en sus ojos. Se dio cuenta de que había estado equivocada. Escena 4.3. La hija sale de la casa. La hija sale de la casa y se dirige hacia los pájaros. La narrativa describe la libertad y la alegría de la hija. La hija salió de la casa y se dirigió hacia los pájaros. Se sentó en el jardín y los miró volar. Escena 4.4. La madre la observa. La madre observa a su hija desde la ventana y se da cuenta de que ha crecido y necesita su independencia. La narrativa describe la aceptación y el amor de la madre. La madre la observó desde la ventana y sonrió. Sabía que su hija estaba lista para volar sola. Función proairesis, elección. La narrativa comienza con la presentación de la casa y los personajes, estableciendo así la elección del entorno y los protagonistas.
La autora selecciona deliberadamente un entorno rural aislado para destacar la relación entre la madre y la hija. Función lexis, designación. La descripción de los pájaros y la naturaleza que los rodea sirve como designación de la libertad y la independencia que la hija anhela. El lenguaje utilizado por Veblen crea una atmósfera de contemplación y reflexión. Función sema, significación. Los pájaros se convierten en un símbolo de la libertad y la independencia que la hija desea. La autora utiliza este elemento para significar la tensión entre la madre y la hija, y la necesidad de la hija de romper con las restricciones maternas. Función hipotiposis, descripción. La descripción detallada de la casa y el jardín crea una imagen vívida en la mente del lector, permitiéndole imaginar el entorno en el que se desarrolla la narrativa. Esta función ayuda a establecer la atmósfera y el tono de la historia. Función apología, justificación. La narrativa justifica la rebelión de la hija contra su madre, presentándola como una necesidad para su crecimiento y desarrollo. La autora utiliza esta función para legitimar la búsqueda de independencia de la hija. Función ideología, visión del mundo. La historia refleja la visión del mundo de la autora sobre la relación entre madres e hijas, y la necesidad de independencia y autonomía. La narrativa presenta una crítica a la sobreprotección y el control excesivo. Función simbolización, símbolos. Los pájaros, la casa y el jardín se convierten en símbolos de la libertad, la independencia y la relación entre la madre y la hija. La autora utiliza estos elementos para crear una narrativa rica en significado y simbolismo. Secuencia de iniciación. La narrativa comienza con la presentación de la casa y los personajes, estableciendo así el contexto y los protagonistas. Esta secuencia inicia el conflicto principal, la tensión entre la madre y la hija. Secuencia de complicación. La hija se acerca a los pájaros, desafiando la autoridad materna. Esta secuencia complica el conflicto, presentando la rebelión de la hija y la resistencia de la madre. Secuencia de escalada. La madre intenta controlar a la hija, imponiendo reglas y restricciones. La hija se siente atrapada y se rebela aún más. Esta secuencia escalada el conflicto, aumentando la tensión entre los personajes. Secuencia de crisis. La hija se enfrenta a su madre, expresando su deseo de libertad e independencia. Esta secuencia crítica marca un punto de inflexión en la narrativa, donde el conflicto alcanza su máximo. Secuencia de resolución. La madre se da cuenta de su error y permite a la hija salir de la casa. La hija se dirige hacia los pájaros, simbolizando su libertad e independencia. Esta secuencia resolutiva cierra el conflicto principal. Secuencia de conclusión. La madre observa a su hija desde la ventana, aceptando su crecimiento y necesidad de independencia. Esta secuencia conclusiva proporciona una reflexión final sobre la relación entre madres e hijas y la importancia de la autonomía. Secuencia según Bremont. En términos de las categorías de Bremont, la secuencia de estado es la presentación de la casa y los personajes. La secuencia de acción es la rebelión de la hija y la resistencia de la madre. La secuencia de cambio es la hija enfrentándose a su madre y logra su libertad. Y finalmente, la secuencia de consecuencia es la madre aceptando el crecimiento de su hija. El cuento, Pájaros en la boca, de Samantha Veblen es una narrativa compleja que explora la relación entre madres e hijas, la búsqueda de independencia y la importancia de la autonomía. A través del análisis de las secuencias y las funciones del relato, hemos visto cómo la autora construye una historia que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La aplicación de la teoría de Claude Bremont nos ha permitido identificar las secuencias del relato y comprender cómo se desarrolla el conflicto principal. La narrativa sigue un patrón de iniciación, complicación, escalada, crisis, resolución y conclusión, lo que nos permite entender la estructura y el ritmo de la historia. Por otro lado, el análisis de las funciones del relato según Roland Barthes nos ha permitido comprender cómo la autora utiliza elementos como la descripción, la designación, la significación y la justificación para crear una narrativa rica en significado y simbolismo. Este análisis demuestra que la relación entre madres e hijas es compleja y multifacética. La búsqueda de independencia es un proceso natural y necesario. La autonomía es fundamental para el crecimiento y el desarrollo personal. Para terminar,
El cuento nos hace reflexionar sobre la importancia de la independencia y la autonomía en las relaciones humanas, y nos invita a considerar la complejidad de la condición humana. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención, nos despedimos de este video, deseándoles buena suerte. A continuación las referencias del video.